we made a decision as a team to respect the very proud tradition of Chinese architectural heritage. Some people would prefer a different decision, but we all supported the decision. And once we'd made the decision, as a team we embraced it and we moved forward as a team. And it was a good decision. No obstante, queda claro que un simple cubo como candidato al certamen no llamaría absolutamente la atención del jurado. Así que el diseño de su epidermis sería la clave para triunfar en la competición. Esto evidentemente no ha sido el fuerte de los arquitectos chinos. 在做盒子的时候是找不到这样的答案的，也不是我们能力能够达得到的。当时我们的设想呢，用一种相对简单一点的方式，体现出一个自然的形态。有不少设计师在尝试，把绿色结合到这个建筑上去。他用的是一种水栽法，就水其实是给这个生命的一个源泉。那么这个水在你整个的建筑里面循环，它给这些植物以生长的这个养料。那这个植物长出来呢，又成了我们这个建筑的一个外皮。我们当时甚至还畅想，到了秋天的时候，大家可以去收获啊，然后到了春夏秋冬四季，用这个水灌溉出来的这些植物，其实它的表情是不一样的。 Sin embargo, arquitectos responsables del diseño estructural confirmaron a los representantes chinos que hasta la fecha todavía no había nacido ninguna obra semejante a la descripción, puesto que sería una cifra demasiado alta el mantenimiento de la epidermis de la obra culminada. De ahí quedó estancado el trabajo. Afortunadamente, los arquitectos de PTW implicados en el proyecto conjunto habían borrado de su mente la onda de agua y iban cogiendo inspiración en su empeño en el diseño del cubo de agua. Después de que PTW aprobara la forma del cubo para el diseño, el revestimiento y la estructura de la construcción surgieron como el nuevo reto a superar. ¿Cómo se integraría el concepto de agua en la obra cuadrada? La propuesta por Chao Xiaoyun fue vetada por todos debido a sus altísimos costos de mantenimiento. La continuación del proyecto quedó escollada. Afortunadamente, Mark, autor del huevo de rana, contribuyó con una nueva iniciativa.可以说，这个泡泡这件事情，无论如何，不是我们想得到的，是对方的建筑师想到的。因为其中的有一个建筑师，从一开始做的时候呢，他就在不遗余力的要做泡泡。他有非常强的这个图像设计能力，有很好的这个想象力，然后他很快，就是从网上当很多的图片和一些材质附到这个方盒子上去。原来 Mark 找的资料里边的一些泡泡，泡泡的一个图案，然后就把这个泡泡图案呢，用 Photoshop 贴到了这个盒子上面去。那这个征得了所有的这个几方的同意，大家都来对他发表意见。最终呢，大家决定就按这个方式去做。但是呢，他用什么材料呢？然后里面的支撑结构是什么样子呢？这个东西大家也需要再探讨。A continuación fue Mark quien planteó la sugerencia. Si se apostara por hacer burbujas de agua, se podía utilizar de nuevo, como lo hizo en su huevo de rana. EDFE es un material de construcción novedoso que se asimila a la membrana de plástico, y luego se inflaría la membrana con aire para convertirla en una burbuja con características del agua. La propuesta fue negada enseguida por los chinos, puesto que el sector arquitectónico chino nunca había tocado este material. 我第一个反应的时候呢，我是有一种说心里头有一种不太肯定的感觉，甚至说有点想反对他的感觉。后来我自己分析自己这个心理反应哈，发现这是一个障碍，这是一个心理的一个障碍。这个障碍呢是来自于一个新的材料，在国内要实施，可能遇到的大量的困难带给我的。 En realidad, a medida que el entorno residencial de la humanidad se va empeorando y los recursos naturales se van agotando en los últimos años, mucha gente ha comenzado a hacer reflexiones y estudios sobre la naturaleza ecológica de la arquitectura. De ahí nació la membrana de EDFE. Tiene un espesor de 0.20 milímetros y pesa una décima parte del cristal del mismo tamaño.
No hay necesidad de mantenimiento ya que la lluvia podrá liquidar la suciedad de la superficie. Como nos podemos acordar, el estadio de Allianz Arena, que acogió la Copa Mundial de Fútbol 2006, tiene su fachada gigantesca hecha de EDFE. Convencidos por un gran número de construcciones como ejemplo, los arquitectos chinos llegaron a consentir la utilización de la membrana EDFE para revestir el cubo de agua. No obstante, este consentimiento colectivo no ha significado la solución de todos los temas delicados. Al contrario, se ha planteado otra dificultad insólita ante ellos. El ligero peso de la propia membrana de EDFE solo permite su aplicación en unas determinadas partes de la construcción, por ejemplo, su instalación en el puerto de iluminación de una vivienda, en sustitución de cristal orgánico. Incluso el estadio de Allianz Arena también obtiene un soporte sólido a base de su estructura de hormigón armado, que fue cubierta más tarde de la membrana del EDFE. Sin embargo, el cubo de agua marca la diferencia mediante un revestimiento completo con dicho material, lo que no había tenido ningún precedente en la historia de la arquitectura mundial. Por lo tanto, lo que PTW debería resolver es lo siguiente: ¿cómo se entrelazaría el material análogo al plástico entre sí mismo para no ser quitado por los vientos?构师的一些想象，就是在100多年以前，在物理学这个领域完全不同的一个领域里头，已经出现过一种泡沫理论，已经被大家都证实过了，但是从来没有人应用过它，尤其是应用到建筑领域里没有过。那么这张图片呢，就是引发了他这个想象，他觉得这个东西有可能发展成一种建筑的结构形式。Nos daríamos cuenta de una sorprendente semejanza entre la estructura interior del cubo de agua y las celdas de abeja. Esto no ha sido una pura coincidencia. Tan pronto en el siglo XVIII, el estudioso francés Maraldi realizó una investigación sobre la celda de abeja y descubrió que las columnas hexagonales se conformaban según una determinada ley, lo que constituye hasta la actualidad la manera más sólida de conformar polígonos. Posteriormente, el matemático Calvin elevó el hallazgo del francés a la altura de la teoría burbuja. Lamentablemente, desde el planteamiento de dicha tesis hasta la fecha, miles de arquitectos han luchado 100 años sin haber podido transformarla en una auténtica obra. Pese a ello, el arquitecto de diseño estructural Dries se planteó a desafiar de nuevo la teoría, que sería una apropiada solución para el problema con el que el cubo de agua se enfrentó. 他当时那个表情，我现在记忆犹新，这个东西我会记一辈子。他是那样一个表情。咱们今天不说了，咱们过几天，等我几天，我给你们答案。原话我不记得了，就是这么意思，很自信。然后不说了，过几天给你们答案，咱们到时候再看。站起来就走了。 Unas semanas después de la desaparición de Dries, una maqueta estructural parecida a una burbuja fue puesta por encima de la mesa de PTW. Los cálculos hechos por el ordenador pusieron de manifiesto que esa estructura de burbuja tenía una resistencia a presión 10 veces más que otras estructuras. Por lo tanto, el uso del ligero EDFE se podría aguantar enormes fuerzas exteriores.它其实是有12面体和14面体的一个组合单元。这个单元呢，在被无限的增多、无限的重复，然后再进行扭转，在 x、y、z 轴上进行不同的这个角度的扭转之后，再用我们要求的这个建筑的体量、长、宽、高去切。切掉之后，这个东西看似就像是没有规律似的，其实它有很严格的规律在里面。 Esta fue una propuesta muy atrevida de Dries, que permitiría hacer realidad el proyecto del cubo de agua y superaría al mismo tiempo el reto estructural por el cual los arquitectos del mundo habían luchado 100 años. Veremos aquí el escenario de la licitación celebrada en la localidad Boao de Hainan en junio de 2004. 10 candidaturas del mundo habían clasificado como finalistas para meterse en la última fase.
排着大队等待那个模型被运出来，然后我们要去布展，新手去布展。然后我记得好像挺漫长的，因为那些日子都是满负荷的连轴转的状态，确实已经我记得我当时感觉站着都能睡着了。所以呢，到了那个真正我们模型拿出来一打开箱子，我们那模型非常重要的一个角塌了。Por pura coincidencia, la maqueta de un licitante estadounidense, Danza de Abanico, también sufrió un deterioro en el curso del transporte. 当时10个模型摆出来，其中有2个坏了，我们很紧张在那儿修，一个就是他们，一个就是我们。我记得到第2天凌晨抢修成功的，当我们走的时候，那个单之武还在抢修，他们还没有修完。当时因为都没有人了，那个厅里就是我们2家，他在那撅着屁股在那修那个模型，互相之间呢还有点那种见面看是他们。所以就这2个是一直工作到最后的，也是最后入围的前2名。这个扇之舞呢，简单的说呢，它的这个形状像一把扇子，是这样的。那么最主要的它的亮点是在哪儿呢？它的整个2边的这个座椅啊，它是中间通过一个轴，它是可以调角度的，是这样的。这个作品呢，应该说也是非常引大家的这个注意。Gracias al ingenioso diseño de la cubierta y los asientos provisionales, la propuesta había ganado el apoyo de una parte de los jurados. Mientras tanto, el cubo de agua estaba enérgicamente cuestionado por muchos jurados. 在这个评选过程当中，那么他一直都在里面，没有被淘汰出去，但一直受到质疑。那个水立方的造型好像大家还不一定有什么争议，最主要是用的那材料，那建筑材料呢，很可能呢会有碰到一系列的问题啊。我似乎看到过这种材料在小型的商场和公建项目当中局部的用过，但是真正他来参赛做一个大型的项目，我真是觉得有它的风险。El enfoque de las dudas se centró en el novedoso material, ETFE. Para algunos miembros del jurado resultaría inapropiado el uso del material en una construcción olímpica tan importante. Pero a más jurados les interesó mucho interesarse de cómo aguantaría ese tejido plástico la invasión de las inclemencias climáticas, tales como los huracanes y granizos. El cubo de agua se encontraba al borde de la vida y la muerte. 那么业主呢，他们认真的审阅了我们的这个设计文件之后，他们提出了很多的质疑，很多的问题，让我们答疑。那些答疑呢，很多都是技术层面，可能在就是概念设计阶段还没有深入到那种层面的，那么都需要跟他们解释清楚，这样业主才有信心做这个决策。La primera preocupación del jurado radicó en la aparición inesperada del tiempo convectivo en el verano de Beijing. Fue registrada en mayo de 2005 una precipitación de granizos de tamaño de huevo que cubrió algunas zonas de la capital, lo que obligó la emisión de una alerta de categoría naranja por parte del Departamento Meteorológico de Beijing. Cabe preguntarse si la cubierta de ETFE sería capaz de resistir el ataque de granizos al cubo de agua durante los Juegos Olímpicos. "冰雹这件事儿，其实我们是做过测试的。我们其实，在清华大学做了一个足尺的这样原型测试，其中测试的一项内容就是这个冰雹，还有就是这种高空坠落的比较尖锐的物体的这种测试。在气枕被充气的情况下，达到设计气压的情况下，我们从大概2米高的位置往下，就是让它变成自由落体。那结果是。没有对气枕造成任何的损害。En la localidad que albergó el certamen, los arquitectos efectuaron una prueba simulada de granizos. 2 bolas de acero, cada una de 1 kilo, hicieron una caída libre desde una altura de 4 metros. Como sabemos, debido a la aceleración de la gravedad, las 2 bolas romperían el muro de cristal de una construcción normal. No obstante, debido a la elasticidad del ETFE, el choque de ambos en un instante se transformó enseguida en un rebote y vibración de la membrana que anularía el fuerte impacto de las 2 bolas ejercieron sobre ellas.
Por lo tanto, los granizos, por el tamaño que fuesen, no le provocarían ningún daño. 它的抗拉性能非常的好，在它产生脆性破坏之前，它可以被拉伸300%到400%。这也就是它有一定的，就是说，如果说啊有尖锐或者说比较重的东西砸到它上面去以后，它可能会暂时的形成一个小坑，但是它不会破损，因为它还没有达到它的那个极限破坏的那个状态。在它在这个坠落物离开这个位置以后，它在长时间，比如说可能要2-3个月或者甚至更长一点的时间，它会有一定的恢复它的原形。那可能挖进去的这一部分，它可能慢慢会鼓起来。 Además del mal tiempo, la peligrosidad del plástico fue una de las otras preocupaciones del jurado. Como objeto inflamable, el plástico encendido produciría gas tóxico mortal. En caso de incendio en el interior del cubo de agua, ¿los espectadores correrían peligro? 它属于难燃的这么一种材料，也就是在我们整个的建筑材料的这个防火性能上面，它属于 B1级。你必须得保证，一旦有危险火灾发生，这里所有的人员都能够在规定的时间内逃离。那这个时候呢，这个整个的这个建筑的结构不会塌下来，不会造成人员和财产过多的伤亡损失。 Para ser convincente, PTW enseñó al jurado un informe de investigación específico en un incendio que tuvo lugar en enero de 1997 en una fábrica de confección de Sydney. Los bomberos intervinieron con rapidez y tardaron nada más de 10 minutos en apagar el fuego. Pero en la posterior labor de limpieza se descubrió la muerte de 7 obreros asfixiados por el humo. En realidad, un gran número de cifras y estadísticas en materia de incendios han puesto de manifiesto que las heridas y muertes suelen ser provocadas por el humo y el gas. Entre los muertos quemados, casi todos son asfixiados y desmayados antes de morirse. Los arquitectos del proyecto aseguraron que no ocurriría absolutamente tales tragedias en el cubo de agua. 那么 ETFE 这个材料呢，我们当时就给他们讲，因为它的燃点比较高嘛，270多度，而且它是一个很难燃的材料。我们当时还拿了材料在现场烧过，你拿火柴很难点着它，而且点燃之后呢，它是一种自吸性的材料，它很快自己就熄灭了，而且它没有那种有毒的那种粘液会滴落下来，这些都没有。它呢就说。 顶多是你火一起，它可能烧破一个窟窿，正好烟气可以像烟囱似的被拔走。 Estos datos reales y el diseño novedoso se convirtieron en un arma más poderosa. Además, el jurado consideró que entre todas las ofertas, la forma cuadrada y el color azul de la obra diseñada saldría como la alineación más armónica con el nido de pájaro. En definitiva, el cubo de agua fue elegido como el proyecto ejecutivo para la construcción del Centro Acuático Nacional. And I knew that we'd won. 那么，为什么水立方这个方就中了呢？那还是跟它这个建筑的意境有关系。因为水珠组成个方的，这个就比较奇特。对，大家想水是流动的，应该不是这个形态。然后水珠本身的结构也不是这样，所以它强加在一个方形里面，这个美的这个造型和创造的这个意境是水立方胜出一个最主要原因。 El cubo de agua y el nido de pájaro pusieron su primera piedra el mismo día, el 24 de diciembre de 2003. No obstante, unos meses después, cuando la estructura de acero del nido de pájaro se iba erguiendo, hubo poco avance en el terreno de la obra del cubo, lo que preocupó a todo el mundo. 这个图纸呢拿到以后，我们就感觉它是一个三无工程。三无工程的所谓三无，没有先例，因为这种结构形式是世界首创。 第二方面呢，就是没有施工的规范；第三个没有验评标准。 La clave de esta ralentización consistió en la inexistencia de un precedente en la práctica de obras. A pesar de la viabilidad de una estructura de acero en forma de burbuja, comprobada por cálculos del ordenador, los obreros no tenían a nadie que les pudiera decir cómo operar para conformar una construcción tan compleja, con 20.000 palos y 10.000 bolas de acero, dibujada en unos cuadros gráficos.
PTW exigió un ritmo para la soldadura que oscilaría entre 70 y 80 puntos diarios, lo que requeriría 5 años para acabar la obra. 一开始的时候呢，一天呢按几根，不到10根。干不上去了，针出不来了，工人在那儿等着呀。 La cuestión radicó en que ninguna de las más de 22.000 barras de acero tendría la misma colocación en el interior del cubo de agua. Por lo tanto, antes de cada soldadura, los ingenieros deberían fijar la posición mediante GPS y explicar a los soldadores con gráficos para que entendieran la relación espacial entre cada una de las barras. Al seguir a este ritmo, las obras del cubo de agua no culminarían hasta después del año 2038. 应该说我们就没有一个人有过经验，甚至我们这个工程师和施工人员就没有见过。 Un gran número de ingenieros estaban presentes diariamente en el terreno para guiar la obra, pero también estaban muy preocupados por el lento avance. En este momento, unos obreros veteranos de la unidad de soldadura empezaron a meditar una habilidad de posicionamiento mediante cerillas. ¿Pero es cierto que unas cerillas podrían ayudar a los constructores a resolver el problema? 刚才提到难度的就是它的定位尺寸呢，不是我们一般建筑物呢平面定位，我可以用笔在一张纸上能画出来。但是这个是空间定位，就是杆和球，比较形象的就是说火柴杆、火柴球，这个定位难度描述方法它是一个3维的，所以说用我们呢就有的我们的工程技术管理人员呢急中生智，就拿出火柴来摆这个尺寸。 它确实在过程中间，包括我们和工人的交流，完全用纸在平面上描述它，已经满足不了。所以说呢，我们的有的时候在现场，我们就形象的用，有的时候用实物来摆放。 Una pequeña habilidad ha movilizado una obra gigantesca. La cuestión que había molestado tanto a los ingenieros fue resuelta de esta manera sencilla. De ahí se recompensó con la eficacia. Las soldaduras diarias aumentaron una cifra de más de 100 piezas. El 1 de agosto de 2006 se llevó a cabo la instalación de la estructura de acero del cubo de agua. El 4 de noviembre de 2006 se puso fin al equipamiento de membranas sobre las fachadas. El 26 de diciembre fue puesta la última almohada inflada con aire. En enero de 2008 terminó la obra. I went to the formal handover of the building on the 28th of January of this year, and I saw it actually finished and handed over. And when I walked into the pool hall in its finished state, I was just overwhelmed about how beautiful the building is. I think the building is even more impressive inside than it is from the outside. 我们一直想让它带给大家快乐。我觉得如果大家进去之后觉得非常欣喜、非常愉快，心情很轻松、很向上、很阳光，就非常好。就是你比如说累了一天，或者说在一个疲劳的状态下，你坐着车去了九寨沟了，看到那个水，那种感觉，或者去了海边了，看到海边啊那个感觉，我就是想要这个感觉。 En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 el público disfrutó en el cubo de agua de competiciones de natación, salto de trampolín y plataforma y natación sincronizada. Además de presenciar eventos deportivos, los espectadores apreciaron también la singular experiencia de visitar el cubo de agua.水在你整个的建筑里面循环，它给这些植物以生长的这个养料，那这个植物长出来呢，又成了我们这个建筑的一个外皮。我们当时甚至还畅想，
到了秋天的时候，大家可以去收获啊，然后到了春夏秋冬四季，用这个水灌溉出来的这些植物，其实它的表情是不一样的。Sin embargo, arquitectos responsables del diseño estructural confirmaron a los representantes chinos que hasta la fecha todavía no había nacido ninguna obra semejante a la descripción, puesto que sería una cifra demasiado alta. We made a decision as a team to respect the very proud tradition of Chinese architectural heritage. Some people would prefer a different decision, but we all supported the decision. And once we'd made the decision, as a team we embraced it and we moved forward as a team. And it was a good decision. No obstante, queda claro que un simple cubo como candidato al certamen no llamaría absolutamente la atención del jurado. Así que el diseño de su epidermis sería la clave para triunfar en la competición. Esto evidentemente no ha sido el fuerte de los arquitectos chinos. 在做盒子的时候是找不到这样的答案的，也不是我们能力能够达得到的。当时我们的设想呢，用一种相对简单一点的方式，体现出一个自然的形态。有不少设计师在尝试，把绿色结合到这个建筑上去。他用的是一种水栽法，就水其实是给这个生命的一个源泉。那么这个